Quería haceros una pregunta que quizás no me la respondáis porque entonces igual no terminamos, pero ¿cuántos sabemos acerca de nuestro Dios? ¿Cuánto? Algunos piensan que mucho. Yo desde que tengo uso de razón estoy oyendo la palabra en diferentes formatos, en escuela dominical, en preescolar. Yo nací y ya iba a la iglesia. La escuchaba sin saber, sin entender las palabras. He escuchado cientos de predicaciones, he estado en eventos, he estado en retiros, he estado en convenciones. Cada domingo, cada martes, cada viernes, probablemente he escuchado tanto de la palabra que podría decir, sé mucho acerca de Dios. ¿Cuánto sé? Podría decirme a mí mismo, podría deciros a vosotros, sé muchísimo. Y vosotros podríais decirme lo mismo. Y os digo, estoy muy lejos de conocer mucho sobre Dios. Estoy muy, muy lejos. Cada vez que abro la Escritura, Dios me sorprende. Y digo, qué poco sé de ti. Y tengo la necesidad de saber de Dios. Tengo la necesidad de saber de Dios. ¿Sabemos mucho acerca de Dios? No. Creemos saber mucho de Dios. Pero en realidad estamos muy lejos de conocerle. Y Él, toda la Biblia, desde el principio hasta el final, está escrita para tratar de relacionarse Dios con el hombre. Porque cuando conoces a alguien, te relacionas con alguien. Es la única manera. Dios quiere relacionarse y conocer que le conozcamos, que le conozcamos. Hay una parte que es todo lo que está escrito, que es la Escritura, ¿verdad? Esa es una de las partes, es la Escritura. La Biblia, la historia, miles de eruditos que han hecho estudios de diferentes partes, tomando la Escritura, los testimonios, los referentes históricos, culturales, sociales, arqueológicos. Hay gente que se ha dedicado toda su vida a coger este libro y que sea su referencia y que este libro sea el eje fundamental de sus estudios. Hay gente que sabe tanto acerca de la Escritura que no se le escapa una coma, una palabra, que conoce todos los yacimientos arqueológicos que hay en Israel, que hay en las cercanías, en Líbano, en Jordania, en Egipto, que te dice cronologías, cuándo salieron los israelitas de Egipto, en qué año, en qué circunstancia, y si era por la mañana o por la tarde. Te lo pueden decir. Conocen todo. Están a años luz de la mayoría de los cristianos. Podrían rebatirte cualquier cosa que tú dijeras, porque son entendidos que solo se han dedicado a eso. A eso. Te pueden explicar la historia, la arqueología, el contexto social en el que nació Jesús. ¿Y por qué lo esperaban? ¿Y qué pasaba allí en aquel lugar? Cosas que probablemente no te has parado ni te pararás en tu vida a pensar. Y ellos lo conocen. ¿Es malo? No, es muy bueno. Es muy bueno. El conocimiento de la Escritura no es malo, es buenísimo, es básico, es fundamental. Hay otra parte que la llamamos revelación. No sé si habéis oído hablar de la segunda parte, de la revelación. La primera es una parte humana, carnal, que alimenta el conocimiento. Alimenta esto, el intelecto. ¿Sabéis? Hay gente que ha llegado a conocer a Jesús, a aceptar a Jesús como Salvador a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ha llegado a ese punto. Muchos otros no. Todo lo contrario. Se han apartado de Dios por el conocimiento. Es una contradicción. ¿Cómo puede decir Dios que para conocerle necesitas saber de esto y que esto a mucha gente le aparte de Dios? Vamos a verlo. Igual os estoy diciendo una barbaridad. Igual alguno está diciendo, bueno, ya está. Ya nos está liando, ya nos ha metido aquí, ahora ¿cómo salimos de esta? Vamos a salir de esta. Vamos a verlo, cómo salimos de esta. La segunda es una parte espiritual. Viene dada, por tanto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
Viene dada por el Espíritu Santo. Ya estamos conociendo algunas claves. Es decir, si la mucha letra mata, ¿la letra sería negativa? No, le falta una parte. Va coja. Tú puedes tener un buen coche, puedes tener el chasis de un Ferrari. Y eso es muy aerodinámico y se pega a la carretera. En vez de apartarse de la carretera como tu monovolumen que hace así en las curvas, no. El Ferrari vas a 300 y cuanto más velocidad coges, más se pega. Qué bien, qué coche, es perfecto. Tenemos este es el Ferrari. ¿Cómo funciona? Va bien, es aerodinámico, coge bien las curvas. Pero ¿qué pasa? Que además de tener el chasis de un Ferrari, tienes que tener el motor de un Ferrari. No le puedes poner el motor de un 600 a un Ferrari. Porque arrancar y justo. No va a subir ni las cuestas. Y a veces, esas personas que tienen conocimiento, pero que el Espíritu Santo no trae revelación, son Ferraris con el motor de un 600. No pueden manejar el equipo. No funciona. Esto son palabras. Pero son palabras que tenemos que entender que son inspiradas por el Dios vivo. Y sin eso no funciona. Está roto. El coche está roto. Y hay gente que se va a pasar su vida entera en un coche roto, en un coche que no funciona. Aparentemente sí, sus conocimientos serán extraordinarios, su apariencia, bien pulido el coche, pero no funciona. La maquinaria no funciona. No, por mucha gasolina que le eches de la buena, da igual. La segunda parte es una parte espiritual, viene dada por tanto por el Espíritu Santo. Y todos los que han recibido el Espíritu pueden recibir revelación. Muchos dicen, a mí Dios no me habla. Empieza por leer la Escritura, porque Él habló aquí. Empieza por leer la Escritura. Segundo, escucha la voz de Dios cuando estás leyendo la Escritura. Porque las palabras en sí puede que no te digan nada, pero el Espíritu Santo es el que trae revelación, el que habla a tu corazón, el que habla a través de su palabra, sí, pero con el poder del Espíritu Santo. Nos hemos quedado a veces con una parte sin la otra. Vamos a ver que solo cuando hablamos de revelación también nos estamos quedando cojos. Porque sería inútil esto sin aquello, pero aquello sin esto. También se aprovecha el enemigo de aquellos que no tienen conocimiento de la Escritura, porque puede traer, hemos hablado antes de carnal, de humano, a nuestra mente cosas que no están alineadas con esto, con la Biblia. Lo que no está alineado con la Biblia tampoco funciona. Vuelve a ser un coche a pedales. Ya nos hemos vuelto a liar. O sea que una cosa, la otra, ahora son dos y mezcladas. Y bueno, vamos a tratar de arreglarlo. Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo revelador.
nunca mejor dicho. No debemos olvidar que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hemos dicho lo espiritual. Dice Pablo a los Corintios que no solamente es importante, que es fundamental. Que el Espíritu nos revele, como hemos leído, que el Espíritu nos dé conocimiento, que el Espíritu nos traiga enseñanza, porque no vivimos en un mundo ya humano, dice. No podemos hablar con palabras humanas porque tenemos la revelación del Espíritu. Y necesitamos esa revelación para que seamos guiados por Dios. Sin revelación, el pueblo perece. Necesitamos revelación individual, que cada uno al leer la Escritura, que cada uno en su tiempo que está delante del Señor, pueda entender lo que Dios tiene para su vida. También como iglesia necesitamos revelación de Dios. No podemos quedarnos estancados y no avanzar. Necesitamos revelación de parte de Dios. Lo que la Escritura tiene para la iglesia como cuerpo. Como cuerpo. Como hemos leído, no con palabras humanas, sino con algo espiritual. Porque ya no somos solo seres humanos, somos seres espirituales. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu revele a su iglesia cómo ha de andar, cómo ha de caminar, en qué se ha de guiar. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo, pero no debemos olvidar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es una contradicción, sino que van una unida a la otra. Lo que hemos leído antes es tan importante como esto. Es decir, la revelación viene de la palabra. Sin palabra no hay revelación. Y sin espíritu la palabra no vale de nada. ¿Lo estamos entendiendo? Son las dos cosas. Tienen que ir unidas. Si no van unidas, no sirven de nada. Y hay la mayor parte de la gente separa una y otra. Y a los que solo se guían por la Escritura y tal, les dicen, eres religioso, eres carnal, porque no lo vives. La revelación viene a traer algo más que una religión. Viene a traer una relación. Porque te revela el Padre, te revela al Padre. La revelación solo no te trae conocimiento. Por lo tanto, si no le conoces, no puedes estar con él. Hay algo entre las dos cosas. Se llama equilibrio. Ese es el secreto, equilibrio. Muchas veces nos hemos dejado llevar, la revelación solo trae, ¿qué trae la revelación? Emoción. Porque sientes el poder del Espíritu, sientes cómo te mueve, sientes cómo te lleva. ¡Oh, qué bien estamos cuando desciende la presencia! Pero sabes, hay tiempos en los que la presencia no está. El Espíritu sí está en tu vida, no te olvides. Pero la presencia del Espíritu, que tú lo sientas, no está. ¿Y qué ocurre? Aquel que no está sustentado en la palabra, que no está agarrado a la roca, se debilita. Se debilita. Vamos a verlo. Josué 1:8. Si no has leído alguna vez este versículo, grábalo en tu mente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Habla de la Escritura. Habla de la Escritura, no apartarás de tu boca. Repite las palabras de este libro, repítelas. No eres un loro, eres alguien que está haciendo carne en su mente la palabra. Y cuando la palabra se hace carne contigo, entonces tienes poder y viene la revelación del Espíritu Santo. No hay una cosa sin la otra. Necesitas que la Escritura se haga carne para poder ponerla en práctica.
Cuando la pones en práctica, ves cómo se revela el poder del Espíritu Santo. Cuando pones en práctica la palabra, cuando empiezas a caminar conforme a la Escritura, ves cómo el Espíritu Santo se revela. Cuando no hay práctica, cuando no hay conocimiento, el Espíritu Santo será para ti algo emocional. Pero no podrás crecer, no podrás avanzar, no podrás vivir de esa manera. Por lo tanto, las dos partes son importantes. Debe haber equilibrio entre conocimiento y revelación. Si somos conocedores de la palabra, pero no tenemos revelación, seremos carnales, religiosos, llámalo X, llámalo energía, llámalo como quieras. ¿Qué pensáis que le ha pasado al pueblo de Israel? ¿Qué pensáis que le ha pasado? Ellos tenían conocimiento extremo, eran esos eruditos de los que antes os hablaba. No hay nadie que conozca mejor la Escritura que ellos. La escriben, tienen que escribirla una vez en la vida. Y si se equivocan en una coma o en un punto, tienen que reiniciarla desde el principio, aunque estén en el último libro del Antiguo Testamento. Tienen que volver a empezar. Nadie conoce la Escritura como ellos. Nadie ha leído tantas veces Isaías, donde habla del nacimiento, de la muerte de Jesús, como ellos. Pero no tienen revelación. El Espíritu Santo no ha revelado que solo hay un Dios que es Jesús el Salvador, que murió en la cruz y que resucitó, y que está vivo, y que ese es el Mesías. Hace 2000 años que estuvo aquí, y todavía no lo saben. Conocimiento sin revelación es religión. No hablo contra los judíos, ni contra su conocimiento. Digo, no tienen revelación aquellos que no reconocen a Jesús como el Mesías. Porque ese es el único Mesías, el Mesías prometido. Han pasado 6000 años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y todavía lo están esperando. Todavía. ¿A qué estás esperando? ¿Cómo no reconociste al Hijo del Carpintero, al Dios vivo en aquel hombre? ¿Cómo no lo has reconocido? ¿Cómo todavía no entiendes que solo hay un Dios que es Jesús? Porque no hay revelación. ¡Cuán peligroso es! Para que te des cuenta, iglesia, cuán peligroso es caer en esto. Y nadie te podrá rebatir, pero no sabrás quién es tu Dios. Prefiero que me rebatan, prefiero que me hagan callar, pero saber quién es mi Dios, saber quién está en mi vida, saber quién es el único por el que yo vivo, porque Él murió por mí en la cruz. Saberlo. Y eso no lo va a dar el conocimiento, te lo va a dar la revelación del Espíritu Santo. La palabra será hueca, vacía, carente de sentido. Las personas así tienden a ser religiosas y obedecen por obligación, no por convicción. No están convencidos, porque cuando no hay revelación no hay convicción. La convicción la trae el Espíritu Santo. No por convicción, así que no les sirve para nada. ¿Cómo puedes decir que alguien que conoce la Escritura de esta manera no le sirve para nada? Para nada. El único motivo por el que Jesús murió en la cruz es para salvarte y darte vida eterna. Si no tienes vida eterna, ¿para qué te sirve? Es como el que conoce la historia de los incas o de los mayas. ¿Para qué le sirve? Tendrá conocimiento, pero no va a ser salvo. No va a ser salvo. ¿Cómo puedes decir eso? Iglesia, también le pasa a la Iglesia del Señor. La Iglesia Católica lo ha demostrado. Empezó muy bien, pero se hartaron de conocimiento. Y el Espíritu Santo no trajo revelación. Y se quedaron en lo religioso. La Iglesia protestante también camina del mismo modo. Vivimos muchas veces por tradición. Vamos a la iglesia, vamos al culto. Pero no tenemos revelación del Espíritu Santo y las iglesias se estancan. Las iglesias no crecen. En las iglesias no hay alimento. Y la gente se desanima.
La gente viene, pero no ve. No ve, no hay una convicción. Los hijos vienen porque venían los padres vienen porque venían los abuelos, pero no hay una convicción. No dejes que tus hijos vengan por obligación. Que el Espíritu Santo traiga convicción de que solo hay un Dios, de que solo hay un Jesús. Y que el Espíritu Santo también es el Dios vivo que permanece en nosotros. Y que eso es un privilegio. Y que tenemos que anhelarlo. Que tenemos que anhelarlo. Y eso lo trae el Espíritu Santo. No sirve para nada. La palabra de hoy se llama un culto racional. Y te estoy hablando de algo espiritual. La palabra culto es algo que viene, es una forma de expresión, una forma de hacer cosas que lo que traen es veneración y respeto por Dios. Eso se llama culto. Y racional significa mente. Es algo que es mental. Estamos hablando de un respeto y de una veneración a Dios, que es algo espiritual, y racional, que es algo mental. Esto lo dijo Pablo, no lo digo yo. Y como estamos viendo, no es una contradicción, sino es todo lo contrario. Es el equilibrio perfecto. Culto racional. Es la forma que debe funcionar la Iglesia. Es la forma que debe funcionar tu vida en equilibrio. Equilibrio, culto racional. Es lo mismo. Equilibrio, culto racional. No nos podemos ir ni a un lado ni al otro. Ni andar quemando brujas, ni tampoco dejar colar el camello y colar el mosquito. Dejar pasar el camello y colar el mosquito. ¿Lo entendemos? Algunos se han ido a un extremo y otros al otro. Y decimos, no, a nuestra iglesia no le va a pasar. Hermano, el que esté firme mire que no caiga. Nos puede pasar. Nos puede pasar. Porque a eso se dedica el enemigo. A traer desequilibrio. A traer destrucción. El desequilibrio va a traer destrucción. Porque cuando algo no tiene equilibrio, ¡pum!, se cae. Se cae. Tenemos que andar en equilibrio. Sin embargo, parece que vivir sin conocimiento, pero con revelación, sí se puede. Hay gente que piensa que se puede. ¿Sobre qué te va a revelar el Espíritu Santo si desconoces qué dice Dios? No te puedes pasar la vida sin leer la Escritura. No te puedes pasar la vida sin escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No te puedes pasar la vida. No podemos. No podemos. Somos títeres sin cabeza. Somos llevados por todo viento de doctrina. Nos movemos por emociones, no por conocimiento. Nos movemos por sensaciones, pero no por conocimiento. Y la iglesia que camina de este modo perece. Ha habido tiempos, dice, gran avivamiento cuando hay sanidades, cuando hay mover del Espíritu. No es malo, pero solo eso sí lo es. Cuando tú te mueves y vas a una iglesia porque dices, ¡oh, qué gozo, qué bien, cómo se mueve el Espíritu! Pero no escudriñas, pero no miras si hay una base. Cuando vas a una iglesia y te dicen, no, mira, hermano, el Espíritu Santo me ha revelado que el Antiguo Testamento no vale para nada, esto lo he oído yo. Que no tenemos que tener en cuenta todo lo que pasó antes de Cristo, esto lo he oído yo. Pero qué buena es la alabanza en esa iglesia. Pero cómo se revela el Espíritu Santo. Pero qué poco conocimiento de la Escritura tenemos. No podemos desechar ni un punto, ni una coma. Lo dice esta Biblia. Lo dice mi Biblia. Y cuando yo llego a casa y veo que dice, no deseches ni un punto, ni una coma, digo, ¿cómo voy a desechar todos los salmos? Proverbios, las genealogías. ¿Sabéis? Jesús está escrito. Siempre decía, escrito está. Todas las genealogías, hasta Jesús, cada
nombre que sale aquí era importante, porque tenía que ser ese y no otro nombre, porque tenía que mantener una línea. Quizás no lo entendemos, pero hasta Jesús, Él cumplió perfectamente toda profecía del Antiguo Testamento. Y sin cada nombre, te estoy hablando de algo que siempre pasamos por encima, cada genealogía era importante. Y algunos desechan toda la Escritura y dicen, ¿qué revelación hay del Espíritu Santo? Y qué poco conocimiento tenemos, hermano. No podemos desechar nada. Nada. No era para aquel tiempo. Es la palabra escrita de Dios. Seamos personas con equilibrio. Te lo digo, no me invento nada. Esto lo han escuchado estas orejas, que son muy grandes y oyen muy bien. Lo han escuchado estas orejas y me ha chirriado. Me ha chirriado los dientes. Digo, esto no viene de parte de Dios. Porque se están viviendo. Yo no desecho ni un punto ni una coma, aunque me moleste, porque la palabra es molesta. También lo dice Jesús. Es molesta porque viene a decirte lo que no te gusta para que hagas conforme a la voluntad de Dios. Desconoces que dice Dios, ¿cómo vas a amar a alguien al que no conoces? Y le tienes que conocer desde el Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis. Es algo emocional que se desvanecerá en cuanto el fuego descienda. Y vendrá alguien que te cuente una milonga y por tu ignorancia te apartarás. Te apartarás porque tienes ignorancia. Sin doctrina. La iglesia se hunde. Sin la base fundamental, sin los conocimientos y los valores, la iglesia se hunde. Se hunde la emoción, el fuego, esas campañas que vienen, que recibes de Dios, ¿sabes? ¡Guau! Te llenas como un globo, pero ¿qué va a ocurrir? Te vas a quedar como el globo antes de inflarlo, chuchurrío. Yo no quiero llevar una vida chuchurría. ¿Sabemos lo que significa chuchurrío? Si no eres andaluz no lo sabes. En España chuchurrío es algo que es estrujado, machacado, pequeño, insignificante, que no tiene valor. Eso es lo que significa chuchurrío. Algo que no tiene valor, que es insignificante, que la gente pasa, lo pisa y no se enteran que está ahí. No se enteran que está ahí. Un globo desinflado, pero que antes lo inflaron. Ahora un globo nuevo está todavía tenso, pero un globo desinflado ya se queda. Que como lo vuelvas a inflar no vale para nada. No vale para nada. Así somos muchas veces cuando solo estamos llenos de emociones, pero no tenemos el conocimiento de la Escritura. Vendrá alguien y se acabó. Te lleva por delante. ¿Y dónde acabas? Normalmente en el precipicio, pero abajo del precipicio. Te das un golpe que ni te enteras hasta que llegas abajo. A veces tenemos que pararnos. El conocimiento es importante para que el Espíritu Santo te pueda revelar qué hay de parte de Dios. Y te pido que escudriñes la Escritura. Te pido que analices lo que te estoy diciendo. Te pido que si me estoy equivocando, vengas un día y me digas, mira, yo leí en la Escritura y Pablo, Pedro, Jesús decían esto y tú te equivocaste. Gracias. Gracias. Porque eso quiere decir que has escudriñado y que el Espíritu Santo te ha revelado. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Dice así, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad.
A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Equilibrio. Vamos añadiendo. No nos podemos quedar en una sola cosa. Estamos carentes, estamos torpes, no avanzamos. Si solo tenemos conocimiento, no avanzamos. Si somos torpes, si solo tenemos revelación. Pedro lo dice bien claro. Pedro lo dice bien claro. Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento de la palabra de Dios. Y luego habla de paciencia. Todas esas cosas son añadidas, porque el conocimiento y la revelación unidas traen todo lo demás. Añadid. No os quedéis, no restéis. Porque a veces nos centramos demasiado en una parte y olvidamos la otra. Y el Señor nos llama a equilibrio. Es difícil, claro que es difícil, pero es posible. Es posible por el poder del Espíritu Santo. Es difícil, pero es posible. Nadie ha dicho que Dios nos lo pusiera fácil. Nadie lo ha dicho. Pero es posible. Él abrió el camino, ahora nosotros lo tenemos que caminar. Y estas son las herramientas para caminarlo. La palabra y el Espíritu. Esas son las herramientas básicas, fundamentales. Después añadid, porque todo eso es bueno. Ayer le comentaba a Andoni que una vez nos paramos, hacía mucho calor y nos paramos en un accidente de tráfico. 2 camiones habían chocado el uno contra el otro. No era nada agradable, creedme. Pero se había cortado la carretera entera. Y todos los camioneros allí con su pantalón corto, sus chanclas, y ahí estaban. Y nosotros estábamos con nuestro uniforme y tenemos un cinturón lleno de cosas. No os voy a decir todo lo que hay, pero parecemos árboles de Navidad. Cuando nos movemos, cascabeles, clan, 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 clan. Y un camionero se me queda mirando y dice, ¿cómo puedes llevar todo eso ahí encima? Te tiene que matar la espalda. Si yo voy en pantalón corto, sin camiseta y en chanclas conduciendo, digo, pues en chanclas no puedes, que es una multa. Así que ponte calzado para conducir. Tienes que llevar las herramientas adecuadas. Dice, pero si no usarás todo eso, digo, casi nunca. Pero cuando lo uso, lo tengo. Cuando lo tengo que usar, está en el cinturón. Y pesa, pero lo necesito. Porque si me quito algo de lo que llevo y se da una situación y no lo tengo, ¿sabes qué pasa? Que no puedo actuar. Así que tengo que ir preparado para cada situación que venga. Tengo que tener equilibrio y aunque me pese, lo tengo que llevar para que no me pille desprevenido. Tengo que llevar todo el equipo. La revelación y el conocimiento. Pesa, cuesta, sería mejor hacer así, ¡clan! Cuando llegas al vestuario y te lo quitas, puedes pegar saltos. Dices, madre mía, lo que llevaba yo aquí. Lo metes en la taquilla y sales corriendo, pero tú ya no estás trabajando. El cristiano lo tiene que llevar, ceñirse, clas, y ponerse en su lugar, porque es representante de Cristo. Porque en todo momento, 24 horas, tienes que ser parte. No puedes quedarte aparte. Tienes que ser parte. Y para eso necesitas llevar todo el equipo. El equipo nos lo muestra Pedro. Este es el equipo que tienes que llevar. Añadid, y vas poniendo en el cinturón esto, y lo otro, y la linterna, y la navaja, y aquí llevo el silbato, y aquí, pim, pam, pim. Oh, que esto pesa poco, esto pesa un poco más. Y cuando te quieres dar cuenta, dices, ¿cómo pesa todo? Pero nadie te pilla desprevenido nunca. Porque esta es la manera. Añadid. Id con el equipo completo, con equilibrio. Y es ligera la carga, para eso llevamos un cinturón doble, un velcro, aquí eso no se suelta nunca, no se cae al suelo jamás. Si no me caigo yo, eso no se cae.
Y aun cuando yo me caigo, eso no se suelta. Está todo en su sitio. Perfecto. Equilibrado. No nos vamos ni a un lado ni al otro. Y la gente dice, esos están preparados. Están preparados. Vayan a donde vayan, tienen lo que tienen el equipo completo. Van preparados. El cristiano tiene que ir del mismo modo. Del mismo modo. Para que tengamos equilibrio. La respuesta es equilibrio. Haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Él. Eso es equilibrio. No dejes de hacer las cosas. A mí, yo recuerdo que había una chica en una iglesia hablando del Espíritu y de que el Señor vendrá pronto. Me decía, bueno, yo ya termino el colegio, el bachiller, yo no voy a estudiar más. Porque como Dios viene pronto, digo, hombre, sí, vendrá pronto. Pero tú haz todas las cosas como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Él. No utilices que Jesús va a volver para no estudiar. Que a mí me parece bien que no quieras estudiar, que quieres trabajar. No saques una hipoteca 40 años pensando que lo van a pagar porque en 5 o en 6 viene el Señor. Que se fastidie el banco. No, no funciona así. Tú tienes que hacer la previsión de pagar la hipoteca. Tienes que estudiar. Tú tienes que hacer una vida. Eso dice la Escritura, que todo depende de Él. Pero hazlo como si todo dependiera de ti, dejando que Él haga la obra en ti. Sabiendo, tú lo sabes que todo depende de Él, pero tienes que hacer tú las cosas. Porque si no, Él no va a hacer nada. Pero no, es así, es así. Y sabes que Jesús va a volver, pero no conoces el día y la hora, dice. Sigue viviendo. Sigue trabajando, sigue siendo excelente en todo, esforzándote, siendo testimonio, sacando adelante tu casa, tu vida, para que cuando venga el Señor, lo único que te pille desprevenido sea el día y la hora. Lo demás, que te dé igual, que te dé lo mismo, no importa si es mañana o dentro de 30 años, que te pille sirviéndole. Y no te pille, bueno, estoy aquí esperando. ¿A qué? No es un ascensor el Señor, no tienes que esperar. Tú funciona, que Él te va a buscar a ti. Él te va a buscar si andas alineado conforme a su voluntad. Que todo, haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Él. En los tiempos de Moisés, Dios se mostró al pueblo en forma de columna, dice la Escritura. Y no era solo su protector, sino su guía y su revelación. ¿Por qué era así? Hace tiempo tuvimos unos estudios aquí con un hombre que se llamaba Abraham, que nos explicó, dice, la columna de fuego de noche avanzaba delante de ellos, para que supieran al día siguiente hacia dónde tenían que ir. ¡Wow! ¿Esto ocurre en tu vida con el Espíritu Santo? Ellos no tenían GPS, ellos no tenían Garmin y tenían TomTom. Y en el desierto del Sinaí, si no habéis ido, id a verlo, que es muy bonito. Yo tampoco he ido, pero iré. Es todo igual. Es todo igual. Y sin TomTom, y sin Garmin, y sin GPS, ni Google Maps, sin haber estado nunca en aquel lugar, el Señor les guiaba a dónde tenían que ir. ¿Cómo es tu vida? Ahora que tienes TomTom, GPS, Garmin, todas las cosas, te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu conocimiento? ¿Cómo es tu revelación? La revelación era la columna de fuego de noche y la nube de día. Él no era solo un protector, sino su guía, su revelación. Él se anticipaba al pueblo para que supieran por dónde y a dónde ir. Él se adelantaba para que el pueblo no equivocara su camino. Él se adelantaba. Tu Dios ya sabe qué tienes en tu mente, qué tienes en tu corazón, qué es lo que tienes que hacer. Y a pesar de que las cosas dependen, las haces como si dependieran de ti, dependen de Él. Y Él ya va delante tuyo. Tienes que saber mirar y ver la columna, hacia dónde va. Y saber, Él es tu guía,
no solo tu protector. Señor, eres mi protector. Él es tu guía. Él te lleva. Si no sabes ver la columna, puede que no pueda ser tu protector, porque no estará alineado conforme a su voluntad. No estarás alineado. Aún así, el pueblo tomaba su propio camino, no confiando en la revelación de Dios. En Éxodo 13, del 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. ¿Se ha apartado de ti? ¿Se ha apartado de ti la columna? Porque sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí la columna es la revelación. Y dice en Números 14, del 20 al 23. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. No supieron ser guiados. Dices tú, pero ¿cómo pueden ser tan cabezones si tenían allí la columna y no supieron ser guiados? Al final entraron en la tierra, pero tuvieron que pasarse 40 años en el desierto porque no hicieron caso ¿de qué? No del conocimiento en este caso, de la revelación, que era la nube. No siguieron. Hermano, nosotros, y analiza tu vida, muchas veces yo, si no se lo preguntáis a mi madre, soy súper, mega, hiper cabezón. Y aun viendo el fuego y me quemo, no reacciono. Hermano, esto es un problema cuando la revelación está de parte de Dios y no sabes ver. Y no sabes ver. Y el cristiano que no entienda esto, se pasará 40 años en el desierto. No quiere decir que no reciba la promesa, que no reciba la salvación, pero tu vida no va a ser igual. Y no digas, Dios, te apartaste de mí. No. Él dice 10 veces me han tentado. Y después de 10 veces, yo los perdono, pero no vais a entrar en la tierra. Pagaron un alto precio. Por lo tanto, la renovación de nuestro entendimiento es imprescindible a través de la Escritura y la revelación es imprescindible a través del Espíritu. Todo esto significa que vivamos conforme a la revelación de la Escritura, hecha carne en nosotros, siendo ejemplo a otros para columnas en la iglesia. Nosotros también tenemos que ser columnas y guías. No ciegos guías de ciegos, que les decía Jesús, sino columnas, personas que traigan revelación y conocimiento para que otros vean y sepan ser guiados. Todos, no el pastor solo no, todos debemos ser columnas. Para columnas las de hormigón. Todo esto significa que vivamos conforme a la revelación de la Escritura, hecha carne en nosotros, siendo ejemplo a otros para columnas en la iglesia. Las columnas son apoyos firmes sobre los que edificar. Si queréis que esta iglesia se edifique, crezca, no socaves columnas, sino sé tú una columna. Sé tú parte de la edificación. No vengas a socavar los cimientos. Porque cuando vienes a socavar, la iglesia se hunde. No, porque yo socave un poquito. No vengas a socavar. Ven a fortalecer a la iglesia, no a hundirla. Porque aunque tú piensas que cuando estás arañando la columna no estás haciendo nada, al final puedes mermar. Y puede que no se caiga toda la iglesia, pero nadie desea que la iglesia se destruya, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sí, el diablo se goza cuando la iglesia se destruye, se divide, se merma. Pero el Señor se goza en una iglesia fuerte. No perfecta. Si quieres una iglesia perfecta, no vayas a ninguna.
porque los hombres somos imperfectos. Pero vamos a intentar tener equilibrio entre el conocimiento y la revelación, para que el Señor haga una iglesia perfecta, con un culto racional, y que tu vida sea un culto racional. Romanos 12, 1 y 2. Y después tanto de hablar del culto racional, vamos al versículo en el que habla del culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que el culto racional depende de no conformarte a este siglo, de no quedarte solo con conocimiento, sino que dice que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, llámalo renovación, revelación, para que haya revelación en tu entendimiento, para que haya renovación en tu entendimiento y alcances un culto racional, cual sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque esto es lo que resume toda la predicación. Tu culto racional es tu vida diaria, tu vida. Tu vida tiene que ser un culto constante. Hemos dicho que son los hechos, las formas de honrar y de venerar a Dios. Toda tu vida tiene que ser un hecho constante, una forma constante de honrar y de venerar a Dios. Toda tu vida. Iglesia, del mismo modo. Epa, todo fuera. Del mismo modo tiene que ser tu vida un culto racional, iglesia. No solo el domingo, sino en todo lo que hagamos. Si es en obra social, tiene que haber un culto racional. Mente y espíritu. Si es un domingo, si es un martes, si es un viernes, si es cuando nos reunimos en mentorías, si es cuando tenemos los ADNs, si es cuando nos amamos como familia, no hay nada más racional, más perfecto que una familia. Porque es racional. Es lógico, racional y lógico, dice lo mismo. Dice Pablo, porque este sí que es Pablo, dice que no puedes vivir de otra manera, sino en la lógica del Espíritu Santo. En la lógica del Espíritu Santo es como tienes que vivir. Culto racional. Nuestra vida ha de ser un culto racional, no conformándonos, sino siendo transformados cada día a través del conocimiento y la revelación que nos ayudarán a alcanzar todo propósito. Todo propósito, eso lo hemos leído antes, todas las cosas tiran bien. Todo propósito y todas las metas en Cristo, todas las metas en Cristo, las alcanzarán como iglesia si vivimos un culto racional. Todas las metas alcanzarás en tu vida, todas. Las metas, Dios te pone metas en tu corazón. Todas las metas las alcanzarás en Cristo si tu vida es un culto racional. No si haces de vez en cuando un culto racional, si tu vida es un culto racional.